Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio amplio y por supuesto educativo. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante sobre la importancia de la comunicación, junto a otros tópicos que la van a ir enriqueciendo y que nos ayudarán al mismo tiempo a comprender el significado del arte de la comunicación. Por ello, es importante comenzar diciendo que el ser humano es en esencia un ser social, alguien que necesita mantener relaciones grupales para poder sobrevivir. Sin embargo, sabemos que los niños necesitan cuidado y protección para su adecuado crecimiento y sobre todo desarrollo, el cual los hace depender de los demás para aprender a funcionar en los ambientes en los que los mismos están siendo formados. Sin embargo, para lograr este cometido, los mismos necesitan adoptar una forma de expresión de sus necesidades, de sus deseos, de sus sentimientos, a fin de lograr satisfacer todo aquello que quieren expresar. A este fin sirve la comunicación. No obstante, no siempre nos hemos comunicado como hoy en día lo solemos hacer. De hecho, para poder entender cómo llegamos hasta aquí y cómo nuestras maneras actuales o mecanismos de comunicación son los que tenemos hoy en día, vale la pena retroceder en el tiempo y revisar la manera en cómo llegamos a ser lo que hoy en día somos. Y es que hubo una época cuando el hombre ni siquiera hablaba y apenas se comunicaba a través de un sistema de señales y de signos pictóricos, es decir, de imágenes dibujadas en cuevas, con las que intentaban exponer el sentido que daban a lo que percibían a su alrededor. De acuerdo con algunos estudios antropológicos, el origen de la comunicación humana se puede explicar mediante dos importantes teorías. La primera, que es la teoría onomatopéyica, la que según nos habla que el hombre comenzó a hablar imitando los sonidos de la naturaleza, y por supuesto la teoría de las interjecciones, que es la misma que nos dice que el ser primitivo comenzó a hablar gracias a la necesidad que tuvo de expresar lo que sentía en cuanto a sus emociones y sensaciones. Asimismo, o así pues, un paso más adelante en la evolución del cerebro y con el desarrollo del mismo, pudimos comprender que el hombre aprendió a designar, es decir, a separar los objetos con ciertos sonidos y al mismo tiempo le dio nombres con los cuales los relacionaba. Así, el sonido de un árbol o de un animal tenía una diferencia y se podía identificar. Por otra parte, podemos decir que de este modo se logró identificar con sonidos aquello que veía, olía, oía, sentía, saboreaba o incluso el ser humano sentía. Así pues, pasaron más de 800.000 años para que el hombre pudiera desarrollar la capacidad de expresar sonidos completos en forma de oraciones comprensibles, es decir, un montón de tiempo. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es la comunicación? Podemos definirla a la comunicación como un proceso de relación humana que, mediante al expresarnos y compartir nuestra visión de la realidad con la intención consciente o no de influir en los pensamientos, actitudes y comportamiento de quienes nos rodean, puede decirse sin exagerar que la misma, y dentro de ella existe al menos 3 tipos de comunicación en varios niveles de la naturaleza. Podemos definir al menos 3 tipos. En primer lugar, la comunicación biológica, ya que es la misma que se produce entre los seres vivos y el ambiente. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando simplemente respiramos. La comunicación animal, que es la que se produce cuando miembros de distintas especies se aparean, se enfrentan o incluso se apoyan mutuamente en su nivel específico de conciencia. Y, por supuesto, en tercer lugar, la comunicación humana, que es el tipo de comunicación que involucra a más personas y a un alto nivel de conciencia para mantener una conversación y una acción voluntaria o intencional. En otras palabras, podemos decir que definir a lo que es la comunicación como la acción de intercambiar mensajes, ideas, opiniones, podemos decir que la misma se compone por 2 intenciones que están muy precisas, y la primera es que es comunicar y la segunda es recibir. Es por ello que debe existir un proceso de intercambio de información y opiniones entre ambas partes, un emisor y un receptor, los cuales cumplen el papel más importante dentro de esta acción, sin dejar de lado el canal que básicamente es el medio en el que se transmite el mensaje. Ahora bien, existe un proceso de comunicación que consta de varios elementos interrelacionados que son fundamentales para que la comunicación sea totalmente efectiva. Veamos cuáles son
algunos de estos elementos. En primer lugar, el emisor, ya que es la persona o la entidad que inicia el proceso de comunicación al enviar un mensaje o al transmitir una idea. El emisor codifica la información que desea transmitir. En segundo lugar, tenemos al receptor, que es la persona o el grupo que recibe y decodifica el mensaje enviado por el emisor. El receptor tiene la función o la finalidad crucial en la comunicación, ya que este mismo es encargado de interpretar y dar el significado al mensaje. En tercer lugar, el mensaje, ya que esta es la información, idea o contenido que se transmite durante el proceso de comunicación. Puede ser verbal, no verbal o incluso visual, y su claridad y su relevancia son claves para mantener una comunicación efectiva. 4. El canal, ya que es el medio a través del cual se transmite el mensaje, como el habla, la escritura, los gestos, los medios digitales, entre otros. Podemos decir que el canal es utilizado ya que puede afectar en cómo se percibe y en cómo se comprende dicho mensaje. Además, el código son los signos y símbolos utilizados para codificar y decodificar el mensaje. El código puede ser un idioma en específico, lenguajes corporales, colores, entre otros elementos que podrían facilitar la transmisión de todos estos significados. 6. El contexto. El contexto se refiere al entorno físico, social y cultural en el cual tiene lugar la comunicación. Cuando nos referimos al contexto, podemos decir que el mismo influye en cómo se interpreta el mensaje y cómo el mismo puede afectar en total de su efectividad. Además del ruido, que es otro elemento importante, ya que son interferencias o barreras que pueden distorsionar o dificultar la correcta transmisión del mensaje, ya que entre el emisor, que sea entre el emisor y el receptor. El ruido puede ser físico, ya que pueden ocurrir ruidos ambientales, pero también puede ser psicológico a los prejuicios o semático, que en otras palabras serían los grandes malentendidos. La retroalimentación también es un punto y un elemento acá a favor, ya que es la respuesta o la reacción del receptor al mensaje recibido, que completa el ciclo de comunicación al proporcionar al mismo tiempo información al emisor sobre el mensaje para darle a entender si el mismo fue entendido correctamente. Dichos elementos antes mencionados interactúan de manera dinámica en todo el proceso de comunicación, influyendo por supuesto en su eficacia y en su comprensión mutua entre las partes involucradas. Por otra parte, cuando nos preguntamos cómo se desarrolla la comunicación humana, reconocemos primeramente que es un proceso complejo y fundamental que implica la transmisión de información, de ideas, emociones y significados entre individuos. Se desarrolla a través de diversos canales como el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Por ende, en este proceso los seres humanos codifican todos sus mensajes o todos sus pensamientos en un mensaje que es enviado a un receptor, lo que mencionábamos anteriormente, quien decodifica la información para al mismo tiempo interpretarla cuando la recibe, ya que durante la comunicación se establece una interacción dinámica donde podemos decir que se comparten significados y al mismo tiempo se construyen realidades compartidas. Por otro lado, los factores como el contexto cultural, social y hasta emocional y psicológico son factores que influyen en el desarrollo de dicha comunicación, ya que influyen en la forma en que se comunica una persona y cómo la misma puede ser dentro de la comunicación afectada, cómo se puede ver afectada ya sea por barreras de diferencias de idioma, de prejuicios, de falta de empatía, de ruido en el canal por el que se transmite dicho mensaje. Además, la comunicación humana también implica tener habilidades como saber escuchar activamente, expresarse con claridad, ser empático y tener conciencia de uno mismo y del otro. Pues a través de la misma, la comunicación efectiva permite establecer relaciones significativas, resolver conflictos, compartir conocimientos y experiencias, así como influir en el pensamiento y sobre todo en el comportamiento de los demás. Y a este punto es necesario preguntarnos, cuando las épocas de crisis aumentan, ¿es la comunicación la mejor de las herramientas? Podemos comenzar diciendo que la comunicación está presente en la mayoría y en todas nuestras situaciones que ocurren día tras día. Sin embargo, la comunicación está presente especialmente en situaciones de máxima urgencia, ya que al proporcionar información y al proporcionar ideas y comunicar, la comunicación puede salvar hasta vidas. Además,
una comunicación clara y oportuna es súper eficaz y puede ayudar a evitar la propagación de rumores, de noticias falsas, de desinformación, que pueden al mismo tiempo exacerbar la crisis y generar pánico innecesario. Es por ello que el objetivo de la comunicación en tiempos de crisis es especial para mantener la calma, para tranquilizar, para informar y dar una respuesta a las personas o a la población que esté afectada por dicha circunstancia. Proporcionar actualizaciones regulares y transparentes sobre la situación ayuda a generar confianza en las autoridades y en las medidas que se estén tomando para hacer frente a la crisis. Asimismo, la comunicación efectiva durante una crisis puede facilitar la coordinación de los esfuerzos de respuesta y ayuda, tanto a un nivel local como internacional. Además, permite a las organizaciones involucradas compartir información crítica, coordinar recursos y esfuerzos, trabajar juntos de manera más eficiente para poder abordar los desafíos planteados por dicha crisis. En definitiva, podemos decir que la comunicación en épocas de crisis es totalmente crucial para informar, tranquilizar, coordinar y movilizar a las personas afectadas. Una comunicación clara, precisa y sobre todo oportuna puede marcar la diferencia entre lo que podría ser una respuesta efectiva a la crisis y un escenario totalmente caótico e inestable. Es por ello que conoceremos los beneficios que la comunicación nos aporta. En primer lugar, es importante decir que la claridad y el entendimiento lo es todo, puesto que al transmitir ideas, mensajes, pensamientos, emociones, sensaciones, evitamos malentendidos y confusiones, sobre todo en los diálogos, en cualquier sentido de la comunicación. También la comunicación facilita la resolución pacífica de desacuerdos al promover el diálogo abierto, el debate, el entendimiento mutuo y la búsqueda de soluciones consensuadas. La misma fortalece las relaciones mejorando la calidad de las relaciones interpersonales al fomentar la empatía, el respeto y la escucha activa entre las partes, por supuesto, involucradas. Además, la misma también aumenta la productividad, sobre todo en entornos laborales. Una comunicación efectiva, por supuesto, favorece la coordinación eficiente de todas las tareas, reduce los errores, los malos entendidos, promueve un clima laboral positivo que impulsa a todas esas personas a un rendimiento individual y, por supuesto, grupal. Además, también podemos decir que dentro de los tantos beneficios que tiene la comunicación es contribuir con el desarrollo personal, ya que la misma ayuda a expresar nuestras necesidades, deseos y metas, promoviendo un mayor autoconocimiento y un empoderamiento personal, pues al expresar lo que decimos nos enriquecemos y al compartirlo con otras personas pues nos aliviamos. También la comunicación mejora el clima social, ya que ésta contribuye a crear un ambiente social armonioso, al propiciar interacciones más gratificantes, enriquecedoras y por supuesto significativas entre las personas. Una comunicación efectiva es un pilar fundamental para el bienestar emocional, social y sobre todo el laboral, ya que nutre nuestras conexiones con los demás, nos aclara ciertas dudas, nos ayuda a crecer como individuos y al mismo tiempo nos impulsa el progreso colectivo y también individual hacia nuestros objetivos comunes. De este modo, al profundizar sobre qué es la comunicación y durante este largo recorrido, hemos llegado a la conclusión de que es un pilar fundamental que de alguna u otra forma se hizo sentir desde los primeros inicios de la humanidad. La comunicación nos ha brindado libertad. A través de la misma nosotros hemos podido establecer conexiones significativas, hemos construido relaciones sólidas y hemos compartido experiencias que enriquecen nuestras vidas. Es por ello que a través del diálogo se forja el entendimiento mutuo, se resuelven los conflictos, se fomenta la empatía, además de poder compartir nuestros pensamientos, ideas o sensaciones con otras personas y que al mismo tiempo coincidan. La importancia de la comunicación radica en su capacidad para trascender barreras y unir a las personas en un mismo lenguaje emocional e intelectual. Al expresarnos de manera clara y por supuesto honesta, creamos espacios de confianza donde podemos ser y dejar ser, donde podemos ser comprendidos y comprender a los demás. La comunicación efectiva no solo implica hablar, no solo implica enviar un mensaje, sino también escuchar activamente, mostrando interés genuino por lo que el otro tiene para expresar o para decir.
Como lo dijo alguna vez el escritor George Bernard Shaw, el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Esta cita nos resalta la importancia de no dar por sentado que hemos estado entendiéndonos con los demás solo porque hemos estado hablando. Pues la verdadera comunicación va más allá de las palabras, implica tener una conexión profunda y requiere una atención, claridad y por supuesto apertura. Bien lo decía René Jagoszewski, la comunicación es un mar simbólico que nos permite navegar juntos. Sin ella estaríamos solos, separados, perdidos, prácticamente inexistentes. Hasta una próxima oportunidad, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en esta oportunidad de la materia oratoria electiva. Hasta luego.